Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Cuando estuve leyendo este salmo, vino en mi memoria, tenía un compañero ya en el preescolar, 1969. Él se llama Nicasio Osorio, vivía a 1,5 cuadras de mi casa. Desde preescolar nos perdimos y nos volvimos a juntar en el primer curso ya por el año 1978. 79. Ella era un adolescente joven que volvió a ser mi compañero en el colegio donde yo estudiaba, y me llama mucho la atención de su vida. Su vida era muy diferente a los compañeros que tenía, y entre ellos yo, salvajes, no queriendo estudiar. Y sin embargo, la vida de Nicasio Osorio siempre me llamó la atención. Este muchacho tenía tan buen testimonio que al mismo tiempo me pasaba 2 cosas con su vida. Le odiaba tanto por ser tan correcto, pero también me maravillaba por su testimonio. Y siempre que nosotros respondíamos a los profesores, nos hacíamos los deberes, él siempre hacía. Siempre, nunca respondió con nada y marcaba el testimonio en la clase. Por eso cuando me acuerdo de este salmo, me acuerdo de él. Él era un creyente. Era una persona la única persona en su familia que se convirtió muy temprano. Creo que hoy él está en un puesto público muy alto acá en el Paraguay. Pero esto ocurría conmigo, con él, hasta que un día hablé con él y quise discutirle de la Biblia. 11-0 me puso. Conocía tanto de la palabra de Dios este muchacho que sin lugar a dudas hoy me doy cuenta de por qué era. Era una persona bienaventurada. Él era un bienaventurado. Porque nosotros hacíamos cosas, íbamos a bajar la llave de la luz del colegio para que no haya clase. Y él nunca participó con nosotros. Hacíamos de todo. Y yo lo observaba a él. Por eso yo digo que él es un bienaventurado. Es un varón bienaventurado. Cuando leí este salmo, me vino a mi memoria él. Conozco a mucha gente que fueron de buen testimonio, pero uno de ellos es Nicasio Osorio. No sé qué habrá pasado a él, ya no vivo en mi barrio donde yo vivía, pero le admiraba. Y me pregunté yo si los jóvenes de nuestra iglesia tienen ese testimonio en sus colegios y universidades. Me pregunto yo, ¿verdad? Si tiene, porque él marcó en mi vida. Y cuando este salmo yo estudio, me acuerdo de él. Hermanos, el libro de los Salmos está dentro de la categoría de los libros poéticos o de poesía y de sabiduría, como se le conoce. El libro de los Salmos o libro de alabanzas, conocemos que es el himnario de adoración del pueblo de Israel. Israel utilizaba, no sabemos si todos los salmos se cantaba, pero sí sabemos que todos los salmos, que el libro de los Salmos se utilizaba
para elevar a Dios una oración y estar en comunión con Él. O lamentarse también delante de Él. Si usted ve en los salmos, ven el salmista cuando se lamenta y tiene una tristeza, está en los salmos. Cuando eleva a Dios una oración de quebranto, de tristeza, de lamento. Pues esta palabra salmo tiene su origen en el idioma griego, en la Septuaginta. Ustedes saben que en un momento dado, cuando los griegos dominaron el mundo con su cultura, la Biblia, el Antiguo Testamento tuvo que traducirse al idioma griego, que le llaman la Septuaginta. Y bueno, y en la Septuaginta la palabra salmo, T-S-A-L-M-O, aparece como un sustantivo. Y en su esencia quiere decir jalar o tañer cuerdas de un instrumento de cuerdas. De ahí que en estos términos significa un cántico, el salmo, interpretado con el acompañamiento de instrumentos de cuerda. Ese es el salmo. Otros le llaman salterio, lo mismo. Bueno, el Señor Jesucristo mismo citó los salmos en los evangelios, especialmente en el de Mateo. Dice Mateo 24:44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, dice Jesucristo, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Quiere decir que el libro de los salmos habla de nuestro Salvador. De hecho, el capítulo 2, el Salmo 2, habla del Mesías prometido. Desde el punto de vista divino, evidentemente el autor de los salmos es Dios. Él escribió los salmos utilizando hombres. Y desde el punto de vista humano, tiene varios autores. La mayoría de los salmos, un gran porcentaje, lo escribió David. Luego los hijos de Coré, Asaf el músico, Salomón y también Moisés. Hermanos, los estudiosos han opinado que este Salmo 1 ha sido llamada la doctrina de las recompensas. Los justos prosperan y son felices. Está hablando del creyente. Los justos prosperan y son felices. Comentarista Matthew Henry dice, este es un salmo, el Salmo 1, de instrucción con respecto al bien y al mal. Y pone ante nosotros la vida y la muerte. Está escrita en ella, la vida y la muerte. La bendición y la maldición. A fin de que tomemos el camino recto que lleva a la felicidad y evitemos lo que de cierto conduce a la miseria y a la ruina. Ahí en los salmos nosotros podemos leer esto, en el contenido. Los salmos 1 y 2, tenemos que ver que en realidad el libro de los salmos empieza en el Salmo 3. Y utilizaron los hebreos el Salmo 1 y el Salmo 2 como la introducción al libro de los salmos. Y el primer salmo empieza con el valor que tiene la palabra de Dios para el creyente. El valor que tiene la palabra de Dios para la vida del creyente. Y el Salmo 2 habla del Mesías prometido al pueblo de Israel y su reinado. Y desde luego tiene hermosas promesas para aquel que medita en ella. Nosotros en el Salmo 1 y 2 ya vemos su palabra y el Mesías. Este Salmo 1 describe al hombre piadoso, al que busca la santidad. En primer lugar, en términos de las cosas que no hace, porque empieza con cosas negativas. Dice, hay 3 no al comenzar este libro, este pasaje. No anda, no está, no se sienta. No anda en camino de pecadores, no anda en consejo de malos, no está en camino de pecadores y no se sienta en silla de burladores. Así es el hombre piadoso. Dice el versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Hermano, esta palabra bienaventurado es una palabra que en el idioma hebreo tiene mucha intensidad.
Quizás nosotros lo leamos así y no signifique mucho para nosotros, pero para el idioma hebreo tiene cargada la tinta, está en oscuro, está en negrita, bienaventurado. Tiene mucha intensidad, tanto que está escrita en plural. Debería decir bienaventurados, bienaventurados, tendría que decir. Pero al castellano se traduce solamente una vez. Y significa dichoso, feliz, pleno, bendecido. Eso significa la palabra bienaventurado. Repito, dichoso, feliz, pleno, bendecido. Ser bienaventurado se trata de tener un profundo gozo y contentamiento en Dios. Que probablemente en eso consiste la felicidad. No en momentos felices como se maneja, como se dice. Se trata de tener un profundo gozo y contentamiento en Dios. Y es interesante lo que dice el rey Salomón en Proverbios. Sin enseñanza el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado, es dichoso. El que guarda la ley es dichoso, es bendecido, es pleno, es bienaventurado. Hermanos, si yo le preguntara esta mañana, ¿qué es lo que más desean en la vida? ¿Qué me dirían? ¿Qué es lo aquello que los hombres más buscan en esta vida? Sin duda, una de ellas, y sería la más importante, es ser feliz. ¿Quién no? Y es un deseo legítimo. Es un deseo legítimo. De hecho, cada acción que nosotros realizamos tiene como fin buscar la felicidad. Nadie puede decir, bueno, yo estoy haciendo esto para ser infeliz. Y en esto no hay excepción. Todos los hombres lo hacen. Estudiamos una carrera, tenemos una profesión, vivimos en tal lugar, nos casamos con, y usted ponga ahí el nombre, para ser felices. Para ser felices. Pero por otro lado, alguien inteligentemente dijo de que, y con mucha razón, que la felicidad es como la burbuja del jabón que uno persigue, que cuando lo alcanza, desaparece. Es como algo que no se puede atrapar para muchas personas. Y cuando fracasan las personas, dicen, bueno, yo esto hice para ser feliz y mira lo que me pasa. Y podemos estar de acuerdo con estas expresiones, porque así sucede cuando se busca la felicidad por el camino equivocado y en el lugar incorrecto para más. Y por supuesto, el hombre que no conoce a Dios anda tras ella por caminos errados. Hermanos, resulta que a nadie se le puede ocurrir que la verdadera felicidad se encuentra en la obediencia a Dios. En la obediencia a Dios y a su palabra. Y es lo que la Biblia lo afirma categóricamente con lo que leímos en el Salmo 1. Bienaventurado el hombre. Hermano, la felicidad no depende de las circunstancias o lo que nos pase en nuestras vidas. Porque si esto es así, estamos en serios problemas. Porque nuestras circunstancias cambian de un día para otro. Un día tenemos y otro día puede ser que no tengamos. Por la cual muchas veces nos aferramos. Porque nosotros no sabemos lo que va a ocurrir con nosotros dentro de unos minutos. Nadie sabe. Pero hay una sola persona, escúcheme, hay una sola persona que por ser eterna
nos puede asegurar en qué consiste la felicidad. Una persona que ya vio todo lo que nosotros no vimos. Una persona eterna. Ustedes saben a quién me refiero. Al Señor Jesucristo. Él ya vivió todo lo que nosotros vamos a vivir. Porque Él es eterno. Él sabe lo que a nosotros nos puede hacer felices. La felicidad para el salmista, escuchen, depende de una relación con el Creador y de meditar en la palabra de ese mismo Creador, el Señor Jesucristo. De eso depende la felicidad. Dichoso, pleno, bendecido, feliz. Feliz. Los evangelios enseñan, por ejemplo, que la felicidad del hombre no consiste en los bienes materiales que posee. Si por ahí nosotros tenemos esperanza en los bienes materiales. No consiste. Sin embargo, el hombre corre tras ella. John Trapp, un comentarista, dice algo muy interesante. El salmista dice más y de modo apropiado, dice él, sobre la verdadera felicidad en este corto salmo de 6 versículos, que ninguno de los filósofos o que todos ellos juntos dijeron alguna vez. Él dice, estos filósofos no hacen más que andarse por las ramas. Dios va certeramente al punto y dice lo esencial. Alguien me dijo el domingo pasado que al escuchar el sermón, que acá es bien directo. La palabra de Dios es bien directa. Dios no da vueltas. Él va certeramente al punto y dice qué te puede hacer feliz. O qué nos puede hacer feliz. Podemos observar llamativamente que el libro de los Salmos empieza con una bienaventuranza. Y tiene un cierto paralelo de la misma forma que el Señor Jesucristo comenzó a predicar en el Sermón del Monte, Mateo 5, bienaventurados, felices. Pero también nuestro Salmo dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Así empieza. En las Sagradas Escrituras, las bienaventuranzas presentan una estructura literaria bien definida que incluye 2 componentes primordiales. El primero presenta la fórmula de la bendición. Bienaventurado el varón. Y esto no se refiere solamente a los varones. El varón está como un representante. Bienaventurado también la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentado. Y el segundo identifica un tipo de comportamiento o conducta positiva. No anduvo en consejo de malos. Esta es una persona bienaventurada. La palabra consejo de malos, o la palabra consejo, da la idea de esta palabra de personas inquietas, personas perturbadas, personas que no te traen paz. Y el salmista dice, el varón, ese varón que no anduvo entre ellos. Este Salmo 1 también, hermanos, describe a un hombre piadoso y bienaventurado que lleva una vida intachable y próspera, obedeciendo la palabra del Señor, y lo contrasta, van a ver del versículo 4, con los malos, los cuales perecerán. Salomón escribió en el capítulo 13 de Proverbios lo siguiente: el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, escuchen, será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Vuelvo a leer. Esto dijo Salomón con mucha sabiduría. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Mientras estudiaba este salmo, me puse a pensar en todos los matrimonios de nuestra iglesia, y en especial a los matrimonios más jóvenes. Y meditaba diciendo, qué bueno que ellos, que van a criar hijos, y algunos ya lo están haciendo,
puedan cultivar la enseñanza de la palabra de Dios desde temprano en sus hijos, para que estos sean dichosos, plenos y bendecidos. Aquí está la clave. Madres, o lo que van a ser madres, y lo que ya son madres. Si quieren que sus hijos sean dichosos, felices, plenos y bendecidos, cultiven en ellos la palabra de Dios. Cultiven. No es tiempo perdido, es tiempo invertido para el futuro. Mañana vas a tener refrigerio en tu vida. Refrigerio. Sé que criar hijos es una lucha tremenda, pero tenemos la clave, la palabra de Dios. Eunice, madre, y Loida, abuela de Timoteo, lo hicieron con la vida de Timoteo, y vemos que él, un hombre tan joven, fue tan útil en las manos de Dios. Segunda Timoteo dice, y que desde la niñez, dice Pablo, has sabido las sagradas escrituras, le dice Pablo a Timoteo. Desde la niñez, desde chiquitito. Los cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que eres en Cristo Jesús. Es claro la Biblia. No anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores. Evidentemente que todos pecamos, pero aquí la palabra de Dios se refiere a personas que desobedecen a Dios porque se han rebelado contra Él, que odian a Dios y no han nacido de nuevo, aún sabiendo su existencia. Pero uno puede decir, pero yo no le odio a Dios. Vos no le amás a Dios. El inconverso no le ama a Dios. Y con Dios solamente hay dos. El que conmigo es, no es, contra mí es. A Dios se le ama o se le odia. El salmista en el 14:1 dice, no hay Dios. Dijo el necio, o dijo el malo, o dijo el pecador en su corazón, no hay Dios. Yo no quiero que exista Dios. No me conviene a mi vida que Dios exista, por cuanto soy un pecador. El consejo del salmista es el siguiente: no estés el camino de los pecadores. Es decir, no andes con ellos y no te unas a sus acciones pecaminosas. Salomón escribió lo siguiente: si dijeren, a un joven le está hablando, ven con nosotros, yo le llamo los muchachos de la esquina. Los muchachos de la esquina. Por mucho tiempo me reuní con muchachos de la esquina. Nunca me dieron nada, no saqué nada de ahí, fue tiempo perdido. Si dijeren con nosotros, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestra casa de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos toda una bolsa. Hijo mío, no andes en caminos con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. 2 de ellos murieron este viernes arrollados por un vehículo. 2 ladrones. En plena capital, no sé si vieron la noticia. Murieron arrollados, por lo menos uno, el otro estuvo malherido. Ven con nosotros. Llenaremos nuestras casas de despojos. Cuiden a sus hijos con quienes se juntan. ¿Quiénes son sus amigos? Los amigos de sus hijos tienen que ser gente de la iglesia y gente que le interesa la Biblia desde chico. Y en esto ya no hay sexo, no solamente a las chicas, sino también a los chicos. No anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado. El salmista sigue caracterizando al hombre sabio que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Le irá bien, dice el Salmo 128. Le irá bien. ¿Por qué le dije cuiden a sus chicos?
Hermano, yo todavía recuerdo de mi primera prueba de fumar una bocanada de cigarrillo que me dio una persona adulta para que pruebe. Tenía 15 años, más 13 años. Y mi curiosidad me ganó. Probé, una señora me vio, le fue a contar a mi mamá cuando llegué a casa, iba a entrar a la pieza y me dijo, vení un poco, me dijo mi mamá, me olió el aliento y me dio una tremenda paliza. Y lo que más me duele, no que me haya pegado o dado una paliza, sino que, ¿quién te contó? Le dije, un pajarito, me dijo. Hermanos, vean con quién se juntan sus hijos desde pequeño. Los 3 verbos, andar, estar y sentarse, son una advertencia para los cristianos contra el hecho de permitir que las influencias impías penetren gradualmente en nuestras vidas, en sus vidas. Gradualmente. Ustedes saben cómo aquella mujer, la esposa de Potifar, insistió para hacerle pecar a José. Insistentemente, todos los días venía a decirle, acostate conmigo, acostate conmigo. No fue solamente una vez. El pecado es gradual. ¿Con quién se juntan sus chicos? ¿Quiénes son los amigos de tus hijos? Amigos son los que le pueden decir, esto no hagas, no conviene, Dios no quiere, Dios no desea. Los otros son enemigos. Hermanos, el creyente siempre paga un precio en este mundo, solamente por ser creyente. El mundo se pone hostil. ¿Cómo le marcábamos a este compañero? Y yo más, le iba detrás siempre. Me acuerdo, Nicasio Osorio siempre, porque él le decía, ¿por qué no te vas con nosotros? Nosotros vamos a jugar Villargol, futbolito ahí en tal parte. ¿Por qué no te vas con nosotros? Le insistía. El mundo se pone hostil con nosotros aún con razones infundadas. Solamente por ser creyente la gente te odia. Pero en cuanto a no sentarse con los escarnecedores, el salmista aconseja lo siguiente. No hagas causa común con ellos. No te unas a ellos en su estilo de vida impenitente, ni en su atrevido desafío a Dios. No te conviertas en uno de ellos. La advertencia. Y el versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Dice la Nueva Versión Internacional, sino que en la ley del Señor se deleita de día y de noche, medita en ella. Esta palabra si no expresa una causa o una razón. Es la misma expresión en Génesis 3:14. Por cuanto hiciste eso, le dice Dios a la serpiente. Bueno, por cuanto eso no hace el creyente, su delicia está en el Señor. El creyente piadoso tiene una vida diferente. Por cuanto su delicia es la ley de Jehová. En el Antiguo Testamento la Torá, para los judíos y para nosotros, toda la Escritura. Toda la Escritura. Hermanos, si deseamos que nuestra vida sea formada por la palabra de Dios, necesitamos más que la hora dominical de adoración, estudiar la Biblia. Necesitamos estudios bíblicos regulares con compañeros cristianos. No hay caso con solamente 2 horas estar en la iglesia y luego venir el próximo domingo otra vez. No basta. Necesitamos reconocer la importancia de las devociones familiares regulares y del estudio bíblico personal. Cultivar el hábito de recordar y aplicar las verdades de la palabra de Dios cuando nos enfrentemos con las tentaciones o cuando tengamos que asumir decisiones en la vida diaria. Tristemente, hermanos, puedo decir que muchos creyentes deciden todavía sin tener en cuenta la palabra de Dios. Deciden cosas. No está la Biblia en sus decisiones. Por supuesto, si no la estudiamos va a ser muy difícil. Necesitamos leer y estudiar la Biblia. Meditar en la ley de Jehová día y noche.
Es imposible vivir un cristianismo práctico con solo venir a escuchar una predicación de 50 minutos. Tiene su valor, pero no lleva una vida, no para llevar una vida piadosa. Es imposible. Es imposible. Yo no puedo, no sé ustedes. Necesito abrir la Biblia, leer y orar. Y estudiar con otros, como lo hacemos en los grupos. Los hijos de Dios encuentran un gran gozo y satisfacción al estudiar su palabra y meditar en ella día y noche. Luego viene la promesa. Y esto tenemos que tomar el versículo 3. Será, dice la Biblia, será este creyente piadoso como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace va a prosperar. Esta es la bienaventuranza que les espera a todos los que se deleitan en la palabra de Dios. Y no porque yo lo crea, sino porque la Biblia de Dios, la palabra de Dios dice eso. He visto en mucha gente prosperar, pero su deleite está en su ley. El salmista utiliza una metáfora para describir al creyente feliz y lo trata de hacer con elementos de aquel lugar. Árbol plantado, dice el Salmo. Escuchen, un árbol verde en una tierra árida no es muy común. No es muy común. Y es todo un símbolo en Israel por la tierra árida que tienen. Un árbol verde que tiene frutos llama la atención. De hecho, un árbol con hojas verdes es un símbolo de la vida bienaventurada para el israelita. Noten el verbo será. Será como árbol plantado. Es una certeza, hermanos. Es una promesa. Y algo que va a suceder. No es que puede darse la casualidad de que suceda. La Biblia no dice eso. El verbo dice será. Sucederá al creyente porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Prueben las madres que tienen hijos chicos todavía y los que van a criar hijos. Prueben. Tienen la oportunidad. Dice Proverbios 3:18, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y bienaventurado, por la Biblia, son los que la retienen. Vuelvo a leer. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y bienaventurados son los que la retienen. Pero también el árbol plantado es diferente a un árbol silvestre que no ha sido plantado. El salmista hace una analogía de la naturaleza por los frutos que da el creyente que medita en la palabra de Dios. Lo que pasa es que Dios mismo plantó al creyente para que su vida sea llena de frutos eternos y prospere exitosamente. Dios nos plantó a nosotros para que llevemos frutos. La corriente de agua es su palabra, la que nos mantiene verde. Y todo lo que hace prosperará. Esta es la promesa. Prosperidad, una palabra muy mal entendida en nuestro tiempo. En el idioma hebreo, esta palabra tiene un poco más de alcance de lo que se entiende en el idioma español. Significa tener éxito no solo en lo económico, sino que es una prosperidad integral en todo lo que hace. Josué 1:7 dice, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que no apartan de su boca este libro de la ley, dice Josué. Hermanos, el hombre exitoso, usted puede ir si usted va y prospera económicamente, es un hombre de éxito, es un empresario, pero en su casa le va mal, usted no es un hombre próspero. Si su casa va bien, es un hombre próspero. Y si su casa va ahí bien solamente con la ley de Dios. Usted puede
puede ser un gobernador, ser una persona con mucha autoridad fuera de su casa, que maneja muchas responsabilidades. Pero si en tu casa no está la palabra de Dios, usted no es un hombre exitoso. Usted no es un hombre próspero. Puede ser próspero económicamente, pero no es en todo. Y acá la Biblia dice, en todo lo que hace, prosperará. En su familia, en su matrimonio, en su trabajo, en la sociedad, prospera. Luego viene un contraste total del creyente con el impío. El versículo 4. No así los malos. Habló tan positivamente del hombre piadoso, del hombre santo, del hombre que busca la palabra de Dios. Pero en el versículo 4 dice, no así los malos. Que son como el tamo que arrebata el viento. Nada de lo que pueda lograr el impío, el inconverso, tiene fruto eterno delante de Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Desperdició la única vida que tenía. Es una vida sin sentido. Es una vida sin norte. La vida del impío. Ustedes conocen. Y esto me gustó. Alguien decía que si tuviera 100 vidas, no se animaría a vivir ninguna de ellas sin Cristo. Yo no sé qué haría sin Cristo en mi vida, hermanos. Realmente les digo. No sé qué haría. Y esta persona dijo, si tuviera 100 vidas, ni una de ellas se animaría a vivir sin Cristo. Tenemos el destino final de los dos tipos de personas. De hecho, en el mundo, en todas partes, y aquí en la iglesia mismo, hay solamente dos tipos de personas. Atienda bien, hay dos tipos de personas. Aquellos que se han arrepentido delante de Dios de sus pecados y aquellos que aún no lo han hecho. Esto es en la iglesia y en el mundo y en todas partes. Solamente existen dos tipos de personas. Qué terrible será, hermanos, cuando Dios le pregunta al impío qué hizo con la única vida que Dios le dio. Y se dé la vuelta y no encuentre absolutamente nada. Ningún fruto eterno para Dios. Por supuesto que esto ya no se puede volver atrás, porque pasaron y ahora queda el juicio de Dios. Y ahora queda el juicio de Dios. Dios compara al malo, al inconverso, como el tamo que arrebata el viento. Nos llama la atención el tamo. Tamo es la paja. Es el material sin valor de la cáscara que rodea la semilla madura de una planta. Cuando un agricultor, después de la cosecha, va a separar la semilla de la paja, sea trigo o sola que sea, lo que hace es aventar la semilla con un tridente para arriba, se separa el grano y la paja lo arrebata el viento. Se separa. ¿Saben por qué se van con el viento? No tienen peso. Son livianos. Dice Mateo, por Jesucristo, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Está hablando del infierno. Vuelvo a leer. Dijo Jesucristo, su aventador está en su mano, dijo Mateo de Jesucristo, y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Así es la vida del inconverso. Su vida no tiene peso para con Dios. Intrínsecamente sin valor, aparte de ser inservible, es llevada por el viento. Es llevada por el viento. Por tanto, versículo 5, no se levantarán los malos en el juicio. Dice el Salmo 5:5, los insensatos no estarán delante de sus ojos. Y miren que los ojos de Dios, como llama de fuego, dice Apocalipsis, no estarán delante de sus ojos. No pueden estar. Aborreces a todo lo que hacen iniquidad. Y dice Mateo, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos. Aquel día será muy tarde. Ya no hay retroceso, solo existe una vida con Cristo y otra sin ella. Gloria a Dios si usted tiene
usted tiene al Creador en su corazón, hermanos. Qué grande la misericordia de Dios. Ni los pecadores en la congregación de los justos. El impío, el no arrepentido, no tiene lugar entre los justos. El hecho de que ahora estemos juntos puede suceder así como la cizaña y el trigo están juntos en la iglesia de Cristo. Pero en el cielo no puede pasar. Ahí el pecador no tiene lugar. Ahí el pecador no tiene lugar. Matthew Henry dice, en este mundo no es cosa difícil para los hipócritas, bajo la máscara de una plausible profesión de fe, penetrar en la congregación de los justos y permanecer allí sin ser descubiertos ni perturbados. Pero a Dios no se le puede engañar, aunque sus ministros puedan ser engañados. Dice Malaquías 3:18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Malaquías está hablando de algo que va a suceder. Porque, dice el versículo 6, Jehová conoce el camino de los justos. Hermanos, tenemos la certeza que el Señor conoce todo el camino del justo y que no es fácil, sabemos, pero llevadero, así como el yugo de Cristo es liviano y ligero, dice la Biblia. El Señor está observando constantemente el camino del justo. Y aunque el camino pueda pasar a veces por niebla y oscuridad y aflicciones, el Señor conoce y le guarda. Y le guarda. Mas la senda de los malos perecerá. El rey Salomón escribió en los Proverbios algo sumamente interesante. Dice, escúcheme, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. No, tranquilo, yo estoy haciendo lo correcto. Yo practico mi religión desde mi casa nomás, no me junto con nadie. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. El texto dice que no solamente ellos perecen, sino también el camino de ellos va a perecer. Y algo que me gustó para ir concluyendo. Charles Spurgeon dijo algo muy interesante. El justo graba su nombre en la roca, pero el malo escribe su recuerdo sobre la arena. El malo a veces puede ser muy conocido, puede ser una persona muy famosa, pero cuando termina, se fue, terminó. Nadie se acuerda más de ellos. ¿Saben por qué? Porque su nombre escribe, o su recuerdo escribe sobre la arena. El justo graba su nombre sobre la roca. Hermanos, como conclusión, el Señor puso en mi corazón predicar este salmo en nuestro 9º aniversario. Y creemos, hermanos, firmemente que lo que sostiene a nuestra iglesia es la predicación de su palabra. Es la predicación de su palabra. Acá está la bomba atómica de la palabra de Dios. Esto tiene efecto del que estudia, del que escucha. Y no hay otra cosa, ni debería haber otra cosa que suplante tal actividad. Como dijo Eduardo cuando mostró, y va a mostrar otra vez probablemente esta siesta, el proyecto que tenemos, el lugar más importante de la Iglesia Bíblica de la Gracia es el púlpito. De ahí se imparte la palabra de Dios. De ahí nos instruimos. Y es nuestra bendición. Esta semana con el la reunión de matrimonios tenemos una lectura diaria y me llamó la atención en el Salmo 119, 56 que leímos esta semana. El salmista dice, estas bendiciones tuve porque guardé sus mandamientos. Estas bendiciones tuve, dice el salmista, porque guardé sus mandamientos. Me gustaría tanto que la Iglesia Bíblica de la Gracia guarde los mandamientos de Dios para que siga teniendo bendiciones. Oremos.
Gracias, Padre, por esta hermosa mañana. Está delante de nosotros la bienaventuranza, una vida bienaventurada, una vida que tú quieres. No es un secreto, Señor. Está en deleitarnos en tu palabra, día y noche. Ahí está, Señor, la clave para ser personas bienaventuradas, dichosas, plenas y bendecidas. No hay otro lugar, no está allá, acá, está en tu palabra. Y el salmista lo afirma. Te agradecemos, Señor. Gracias por tu amor, tu fidelidad, este hermoso día que nos regalas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.